Buenas tardes, mi nombre es Julián Malavé, estudiante de la carrera Ciencias Fiscales en la Universidad Nacional Experimental de Guayana. En estos minutos les estaré conversando sobre los ilícitos aduaneros en Venezuela y las distintas competencias que tienen ciertos funcionarios de la administración aduanera para interponer sanciones y apreender mercancías y ciertas sanciones aplicables a recintos, almacenes, depósitos, agentes, agencias aduaneras, funcionarios, revocatorias y demás. Estaré hablando con numerales para hacer más fácil la conversión de estos temas. El numeral número 1 tenemos la definición de lo que son los ilícitos tributarios. Simple y llanamente son transacciones fraudulentas que no cumplen con lo previsto o con la normativa de la Ley Orgánica de Aduana Venezolana y que son cometidas en los distintos sistemas aduaneros a nivel nacional que no están de acuerdo a los parámetros como ya dije, establece la Ley Orgánica de Aduanas. Como segundo punto tenemos cuáles son esas competencias que tiene para interponer sanciones a la hora de aplicar las declaraciones. El artículo 150 en el título 7, capítulo 1 de la competencia para interponer sanciones de la Ley Orgánica de Aduanas establece que son los auxiliares de la administración aduanera los competentes para interponer estas sanciones en dado que se encuentre, o sea, en el momento que se encuentre o se derive de la declaración ya sea de los documentos o de las mercancías. Luego tenemos el numeral número 3 que nos habla de las competencias para aplicar multas y apreender mercancías en casos que se infraccione la legislación aduanera venezolana. El artículo 151 de esta ley nos dice que son los funcionarios de la administración aduanera los que realizan el control aduanero, los competentes para interponer sanciones si es procedente en dado caso de que se encuentre una infracción a la legislación aduanera nacional en Venezuela. También encontramos el numeral 4 que nos dice pues cuáles son esas competencias para realizar sanciones y revocatorias de los auxiliares de la administración aduanera. El artículo 152 de la Ley Orgánica de Aduanas nos dice que el órgano administrativo aduanero que concedió la autorización para que dichos auxiliares, valga la redundancia, fueran autorizados para ser auxiliares de la administración aduanera, son los competentes para las revocatorias y las sanciones de dichos auxiliares. Luego tenemos la aplicación de sanciones previstas en la Ley Orgánica, en el numeral 5, en la Ley Orgánica de Aduanas, no atribuidas a otras autoridades judiciales y administrativas. El artículo 153 de la Ley Orgánica de Aduanas es claro cuando dice que la aplicación de sanciones previstas en este decreto con rango, valor y fuerza de ley, no atribuidas a otros procedimientos judiciales, autoridades judiciales o administrativas, estarán sancionadas o le corresponde al jefe de aduanas respectivo, depende de donde haya sucedido el ilícito. Luego encontramos la concurrencia de dos o más infracciones aduaneras ocasionadas con penas o que acarreen penas pecuniarias, según lo establecido en el artículo 156 de las disposiciones comunes. En caso de que concurran dos o más infracciones con penas pecuniarias, se aplicará la más relevante o la de mayor peso, aumentada a la mitad de otras sanciones, sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones previstas en leyes especiales. Es decir, que esta sanción se aplicará así, o sea, se aplicará en dado caso de que hayan otras leyes especiales que también sancionen, no van a estar eximidos de esta sanción, así haya pena o sanciones en otras leyes especiales. También en el numeral número 7 encontramos aquellas circunstancias en donde se exime la responsabilidad de los ilícitos aduaneros. Según lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley Orgánica de Aduanas, las circunstancias que se eximen por ilícitos aduaneros son 1. El caso fortuito y de mayor fuerza, y 2. El error de hecho y de derecho excusable. En el numeral número 8 encontramos la conversión de multas al valor en aduanas de las mercancías al equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada o emitida por el Banco Central de Venezuela. De acuerdo con el artículo 159 de esta ley, las multas establecidas en este decreto
que se refieran al valor en aduanas de las mercancías serán convertidas al tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela, que corresponde al momento en que la comisión del ilícito, o sea, en el momento de que concurra el ilícito o en el momento de que la administración aduanera se dé cuenta del mismo, y se cancelarán en bolívares utilizando el tipo de cambio oficial que esté vigente para el momento. Luego encontramos las sanciones de los auxiliares de la administración aduanera. Aquí, bueno, ya es un punto más largo, entonces, bueno, tengo un pequeño material de apoyo aquí. Entonces, bueno, tenemos, como ya dije, en el numeral 9, las sanciones de los auxiliares aduaneros. Entonces establecemos que en el artículo 161 de la Ley Orgánica de Aduanas, las sanciones de los auxiliares de la administración aduanera serán sancionados de la siguiente manera. Estos numerales que voy a mencionar, todos van de la mano con el tipo de cambio de la moneda de mayor valor en el Banco de Venezuela. O sea que las multas estarán al equivalente de ese tipo de cambio. La primera multa será con 1000 veces el equivalente al tipo de cambio oficial con la moneda de mayor valor que emite el Banco Central de Venezuela cuando dichos auxiliares impidan o dificulten las labores de reconocimiento, control, verificación o cualquier otra actuación aduanera en el ejercicio de la potestad de la misma. Es decir, que serán multados con 1000 veces este equivalente cuando hagan imposible o cuando no permitan realizar estos procedimientos básicos dentro de las aduanas, como son el reconocimiento de las mercancías, el control de las mercancías, la verificación de las mismas y la vigilancia o cualquier otras actuaciones que se ejecuten en la aduana. Luego tenemos una multa de 550 veces el equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor que emite el Banco Central de Venezuela en cualquier otra distinta a las que ya se mencionaron, a las que acabo de mencionar atrás, se impide o retrase el desaduanamiento de mercancías. Esta segunda multa nos dice pues que también hace referencia a esas actuaciones que tienen estos auxiliares a la hora del reconocimiento y control y cuando, bueno, se retrase o no se permita el desaduanamiento de las mercancías. En el numeral número 3 y último encontramos una multa de 50 veces el equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor que emite el Banco Central de Venezuela cuando no puedan cumplir o cuando no cumplan con las obligaciones y condiciones exigidas para actuar como auxiliar. Es decir, cuando actúen o cuando realicen funciones que no correspondan a su labor como auxiliares de la administración aduanera. La pregunta o el numeral número 10 nos habla de cuáles son esa suspensión de la autorización para actuar como auxiliares, quién es el encargado o cuáles son esas suspensiones, por cuánto tiempo. El artículo 162 de la Ley Orgánica de Aduanas nos dice que se suspenderá la autorización para actuar como auxiliares de la administración aduanera por 30 días continuos cuando no comuniquen cualquier modificación referida a las condiciones o requisitos tomados en cuenta para conceder la autorización o registro de la administración aduanera dentro del plazo establecido en este decreto. Numeral número 2, por 90 días continuos en caso de que conecten cualquier falta en el ejercicio de sus funciones que afecte la seguridad fiscal, los intereses del comercio o de los usuarios del servicio aduanero. El numeral 3, cuando sean sancionados 2 o más veces con una multa firme por infracciones cometidas durante el periodo de un año y serán suspendidos por 120 días continuos. Si la multa no excede de 600 veces el equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor que emite el Banco Central de Venezuela y por 180 días continuos si excede dicho monto. También podrán ser sancionados cuando no conserven los libros, registros y demás documentos exigidos por la administración aduanera, así como los soportes magnéticos, microarchivos, los sistemas de contabilidad y otros computarizados serán suspendidos por 90 días continuos. Es decir, por cada falta que ya hablé, tienen ciertos días de suspensión. El numeral número 11 nos habla de la revocatoria de la autorización para actuar como auxiliares de la administración aduanera. Es decir, esas revocatorias que tendrán cuando tengan sanciones y sean expulsados,
Hay casos en los que serán revocados nuevamente y casos que no, en casos que no, pues. Entonces, de acuerdo con el artículo 163, será revocada la autorización para actuar como auxiliar de la administración aduanera por las siguientes causas: no renovar, adecuar o reponer las condiciones o requisitos tomados en cuenta para otorgar la autorización en el plazo establecido en este decreto con rango, valor y fuerza de ley. Segundo numeral, continuar acteando como auxiliar cuando esté sujeto a medida de suspensión. También hay una revocatoria ahí al momento de que algún funcionario como auxiliar siga actuando como auxiliar y sepa que está sancionado. El numeral 3, cuando se pruebe o compruebe la inactividad por más de 6 meses continuos por causas imputables al auxiliar. Es decir, que cuando se compruebe que un auxiliar no ha cumplido sus funciones en un plazo mínimo que establece la ley o un plazo máximo de 6 meses, también es causa de revocatoria. Numeral número 4, transferir a un tercero o a cualquier otra persona la autorización otorgada para un auxiliar. Es decir, que yo como auxiliar no puedo cumplir mi función, no puedo yo autorizar a un tercero que no tenga las capacidades o en dado caso de que no se haya presentado primeramente ante la administración aduanera para que haga una suplencia como auxiliar, entonces también es causa de revocatoria. Numeral quinto, nos dice por haber obtenido la autorización o registro utilizando medios irregulares o documentación falsa. Una causa bastante, diría yo, inmediata de revocatoria, de que un auxiliar presente o sea autorizado mediante medios no convencionales y con documentación falsa. El numeral número 6 nos dice que facilitar a terceros el respectivo código de acceso a los sistemas informáticos o su firma manuscrita o electrónica, es decir, que es causa de revocatoria de que un funcionario auxiliar de la administración aduanera conceda códigos de acceso a las mercancías de los almacenes o dentro de los depósitos o acceda a su firma manuscrita o electrónica. Es causa de revocatoria según el numeral 6 del artículo 163 de la Ley Orgánica de Aduanas Venezolana. El numeral 7 también dice que ser sancionado, es causa de revocatoria ser sancionado con una multa firme por el mismo tipo de infracción 2 veces durante un periodo de 3 años. Es decir, que es causa de revocatoria que por una misma falta ya repetitiva en un lapso de 3 años es causa de revocatoria por cometer faltas paulatinamente. El numeral número 8 nos dice que cometer infracciones administrativas vinculadas al delito de contrabando es causa de revocatoria, es decir, cometer infracciones de contrabando es causa de que la administración aduanera tome como punto principal para la revocatoria. Y el numeral número 9 nos habla de haber sido objeto de 2 sanciones de suspensión por 2 veces en un periodo de 3 años, es decir, que haya sido suspendido 2 o más de 2 veces en un periodo de 3 años es causa de revocatoria. Y el numeral 10 nos habla de ser condenado por sentencia firme por la comisión de delitos vinculados al ejercicio de sus funciones como autores, cómplices o encubridores de delitos de contrabando, también son causas de revocatoria. Hay un párrafo que me gustaría leer bastante que dice en el artículo 164 que los casos de los numerales 1, 2, 3, 7 y 9 del artículo anterior, la revocatoria para ser autorizados nuevamente tendrá una duración de 5 años contados a partir de la fecha de publicación en Gaceta. Y los otros numerales 4, 5, 6, 8 y 10 del artículo anterior, la revocatoria será definitiva. Es decir, que en estos casos ya no podrán ser llamados nuevamente a trabajar como auxiliares. Ok, vámonos ahora al numeral número 11 de las preguntas que nos pregunta cuál es la duración de la revocatoria para actuar como auxiliares de la administración aduanera. Nos dice que la duración de la revocatoria para autorización, según el artículo 164, será de 5 años contados a partir de la fecha de publicación del acto en que acuerde la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. La pregunta 13 nos habla de las sanciones a los transportistas
portadores o representantes legales. El artículo 165 de la Ley Orgánica de Aduanas nos dice que según que serán sancionados estos transportistas, portadores o representantes legales, uno, con una multa de 30 veces el equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor emitida por el Banco Central de Venezuela, cuando no presenten o registren electrónicamente el manifiesto de la carga y demás documentos exigibles en los plazos previstos en este decreto y en el reglamento de la Ley Orgánica de Venezuela. En el segundo caso, con una multa de 30 veces el equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor emitida por el Banco Central de Venezuela, cuando transmitan con errores a la aduana el manifiesto de la carga y demás documentos exigibles en este decreto y en el reglamento. Tenemos como 3, una multa de 50 veces el equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela, cuando no se entreguen a los responsables de los recintos, almacenes o depósitos aduaneros autorizados o a los consignatarios cuando correspondan los bultos cargados y manifestados dentro del plazo establecido en este decreto. Cuarto, con una multa de 50 veces al equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor emitida por el Banco Central de Venezuela, cuando no emitan conjuntamente con el representante del recinto, almacén o depósito autorizado la constancia de recepción, entrega y recepción de las mercancías. Quinto, con una multa de 50 veces el equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela, cuando no se notifica a la oficina aduanera respectiva la finalización de la carga en el momento en el momento previsto en la ley. 6. Con una multa de 30 veces al equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor emitida por el Banco Central de Venezuela, cuando obstaculicen o no realicen la carga o descarga en la debida oportunidad por causa que les sea imputable, es decir, cuando no descarguen o carguen los mercancías o los transportes en el tiempo establecido en este decreto. Con una multa, en el 7, con una multa de 5 veces al equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela por cada kilogramo bruto en exceso, cuando descarguen bultos de más respecto a los anotados en la documentación la documentación correspondiente. 8. Con una multa de 2 veces el equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor emitida por el Banco Central de Venezuela por cada kilogramo bruto faltante cuando descarguen bultos de menos respecto a los anotados en la documentación correspondiente. 9. Con una multa de 50 veces el equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor emitida por el Banco Central de Venezuela cuando las mercancías transportadas bajo servicio de cabotaje no se encuentren separadas, selladas o plenamente diferenciadas de aquellas distintas al tráfico internacional o destinadas al tráfico internacional, El numeral número 10, que nos habla con una multa de 30 veces al equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela, cuando incumplen las condiciones y el término para el régimen de tránsito aduanero fijado por la aduana de partida, sin perjuicio de lo establecido en la normativa comunitaria. Entonces estas serían las 10 sanciones aplicables a los transportistas, portadores o representantes legales con multas que serán calculadas al tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor que emita el Banco Central de Venezuela en el momento de que ocurra el ilícito o de que la administración aduanera tenga constancia del mismo. Vamos ahora a la pregunta número 14, numeral número 14, que nos habla de las sanciones a las empresas consolidadas de carga. El artículo 166 de la Ley Orgánica de Aduanas nos dice que serán sancionadas estas empresas, 1, con una multa de 2 veces al equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor que emita el Banco Central de Venezuela por cada día de retardo cuando desconsoliden la mercancía en el plazo correspondiente, y 2, con una multa de 50 veces
al equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor que emite el Banco Central de Venezuela cuando no presenten correcta y oportunamente la información a que estén obligados. El numeral 15 nos habla de las sanciones, pasamos al numeral 15 de las sanciones a los recintos, almacenes y depósitos. El artículo 167 de la Ley Orgánica de Aduanas nos dice que serán sancionados los recintos, almacenes y depósitos autorizados de la siguiente manera. 1. Con una multa de 550 veces al equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor emitida por el Banco Central de Venezuela cuando sin causa justificada se nieguen a recibir, custodiar y almacenar en su recinto las mercancías que le envíe la oficina aduanera respectiva. 2. Con una multa de 30 veces el tipo, de 30 veces el equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor emitida por el Banco Central de Venezuela cuando no transmitan a la aduana o lo hagan con errores la conformidad de las mercancías recibidas en la forma y plazo que establece este decreto y el reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas. 3. Con una multa de 30 veces al equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor que emite el Banco Central de Venezuela cuando no emitan conjuntamente con el transportista la constancia de entrega y recepción de las mercancías en el plazo establecido en este decreto con rango, valor y fuerza de ley. 4. Con una multa de 50 veces al equivalente del tipo de cambio de la moneda de cambio oficial de la moneda de mayor valor que emite el Banco Central de Venezuela cuando notifiquen extemporáneamente a la oficina aduanera que corresponda la constancia de entrega y recepción de las mercancías. 5. Con una multa de 30 veces al equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor emitida por el Banco Central de Venezuela cuando no mantengan actualizado el registro de ingreso y salida de mercancías. 6. Con una multa de 50 veces al equivalente del tipo oficial de cambio oficial de la moneda de mayor valor que emite el Banco Central de Venezuela cuando no entreguen a la aduana la relación de mercancías en situación de abandono. También tenemos el numeral 7, que es cuando nos dice con una multa de 100 veces al equivalente de dicha moneda que emite el Banco Central de Venezuela cuando no entreguen a aduana la relación de mercancías en situación de abandono legal. 8. Con una multa equivalente al doble del valor en aduanas de las mercancías cuando las mismas estén legalmente abandonadas y se pierdan, o sea, cuando estén abandonadas y se pierdan del almacén, que sabemos que ahí hay un procedimiento que establece la administración aduanera. En este caso, acuérdense, vamos a recordar que aquí dice al doble que serán sancionados, este numeral 8, al doble del valor en aduana de las mercancías, es decir, que acuérdense que este doble del valor en aduana de mercancías también se tomará el tipo de cambio oficial